Recording in progress. Bueno, muy buenas tardes. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Buenas tardes. Saludamos, bueno, obviamente a la comisión, a la ministra, a nuestros invitados. Ya los vamos a ir presentando a cada uno de ellos y de ellas. Y antes de entrar en la tabla, preguntarle a la secretaría si tenemos cuenta, secretaria. Presidente, hoy día no hay cuenta. No hay cuenta, muy bien. Entonces, el único punto en la tabla para la sesión del... varios, sí, senador Gaona, sí, adelante. Sí, gracias, presidente. Como lo conversábamos ayer de manera informal, quisiera pedirle el acuerdo para poder llevar el proyecto como tiene mucha relación con usos de agua, llevar el proyecto de esta pequeña modificación que se le quiere hacer a la ley de plástico de un solo uso a la Comisión de Recursos Hídricos, aprovechando además que está la senadora Allende en la misma comisión. El de plástico, el proyecto que presentó la senadora Paulina Núñez por su intermedio, presidente, y el senador Durana respecto al excesivo uso de agua que se vería en esta ley del plástico de un solo uso. De tal manera que pudiéramos discutirlo en la Comisión de Recursos Hídricos, en vez de discutirlo aquí en la Comisión de Medio Ambiente, trasladarlo hacia la Comisión de Recursos Hídricos, aprovechando que está la senadora Allende también en esa comisión. Senadora Paulina Núñez, después yo voy a dar... Gracias, presidente. Sí, yo soy autora junto a otros senadores de ese proyecto y bueno, yo creo que es evidente que aquí vamos a seguir conociendo estamos además con comisiones mixtas, con dos de ellas, y me parece pertinente que si en esa comisión se puede ver inmediatamente, bueno, obviamente que se traslade porque el objetivo es que sea ley. Si no hay ese compromiso, entendiendo que el que lo está solicitando es el presidente además de esa comisión, entonces que siga radicado acá y pongámonos de acuerdo a nosotros cuando lo vemos. Pero a mí sí me parece que el objetivo último es que se discuta, que se legisle y que sea ley. Y para eso no tengo ningún problema que el camino más eficiente sea esa comisión, si es que en esta obviamente tenemos otros trabajos y otros proyectos que estamos discutiendo. Gracias, presidente. Senador Isabel Allende. Perdona, porque después entramos en, supongo, lo que nos convoca, pero brevemente. La verdad es que estoy un poco confundida porque no tengo muy claro de qué va, que tenga relación con recursos hídricos. Si me pudieran dar un breve resumen por un lado. Y por otro lado, recordarle al presidente, él sabe que tenemos ya una sexta agenda tomada en la Comisión de Recursos Hídricos, que no es menor, que necesitamos avanzar en reutilización de aguas industriales. Tenemos también la sesión especial, que es muy importante, que nos tiene que dar Directemar el resultado de su muestreo para ver la calidad del agua que hoy día se tiene en la región de Valparaíso, ni más ni menos, y ya no me acuerdo de otras más. Y después entramos desalación, las indicaciones que hemos estado esperando mucho tiempo en el momento. Entonces yo no veo fácil que podamos abocarnos a otra materia. Yo sé que es el presidente, pero yo defiendo un poco lo que estamos trabajando, porque también no sé si es algo corto, rápido, la verdad es que estoy medio acosada porque no me recuerdo o no conozco presidente. lo que presentaron. Presidente, efectivamente no es algo largo, es algo corto, y además precisamente en mi calidad de presidente de la Comisión de Recursos Hídricos y analizado lo que estamos revisando en la Comisión de Recursos Hídricos, y además los tiempos que tiene el Ejecutivo todavía necesarios para poder llegar con las propuestas que tiene que llegar respecto de desalinización y respecto de reuso. Por eso hay espacio para poder colocar un poco más de proyecto, porque en el caso de desalinización no tenemos ni para 6 semanas más para que el Ejecutivo llegue con la indicación. Entonces, por eso me parecía a mí correcto de que si no tenemos el tiempo acá, una situación que es de fácil resolución pero que sigue es importante por el uso excesivo de agua que implica, la idea es pues llevarlo a la Comisión de Recursos Hídricos. Voy yo ahora. De la ley de plástico de un solo uso. Hay un informe técnico del DICTUC, perdón, presidente. Sí, adelante. Que señala, hay un informe técnico del DICTUC que acompaña el proyecto
que señala que los plásticos de un solo uso y todos estos materiales de un solo uso y los que tienen que desecharse en los restaurantes y todo, implican una gran cantidad de recursos hídricos. Entonces, bueno, no lo sé muy bien al detalle, no me recuerdo, pero esa sería la razón por la cual el DICTUC también pide la modificación de esta ley de plástico en un aspecto pequeño, digamos. Un aspecto muy pequeño. Pongo que lo posterguemos, déjame por lo menos echarle una mirada. ¿Ah? Que aplazan la entrada en vigencia del proyecto. ¿Presidente? Sí, senadora Sí, a ver, Paulina. aquí, varias. Nos estamos enredando de más. A ver, son dos cosas. Uno es que hay un proyecto de ley, que convengamos todos en nuestra pega, ¿cierto? Queremos que se discuta y la sede es esta comisión. Si en esta comisión, dado que tenemos un sinfín de proyectos, incluía 2 comisiones mixtas y que al Ejecutivo evidentemente le interesa que avancemos en esos proyectos, estamos proponiendo a través de una comisión mixta, a través del presidente de la otra comisión de recursos hídricos, que el proyecto se conozca en esa sede y avanzar en lo que nos corresponde, que es nuestro deber, que es legislar indiferente cómo nosotros terminemos votando. Si no estamos de acuerdo en eso, yo como autor del proyecto, lo que pido es que, con mayor razón, si solamente hay una mixta, pongámonos de acuerdo para poner en tabla. Porque lo que no puede pasar, para terminar, senadora, por su intermedio, presidente, lo que no puede pasar es que no se ponga el proyecto en tabla, ya sea porque al Ejecutivo no le guste, a lo mejor, no lo sé, ya sea porque algunos no estén de acuerdo, puede ser, pero tenemos el derecho de legislar en alguna moción que hemos presentado. Gracias, presidente. Presidente, breve. No, primero, yo no estoy discutiendo el derecho a ver una moción, para nada, no tengo nada que ver. No, digo, para que si dice eso, no me entra, digamos, esa definición, porque no corresponde, digamos. Lo único que estoy yo tratando de preservar una agenda que tenemos en recursos hídricos. Eso es lo primero. Y lo segundo, Esa agenda la manejo yo. corregir que justamente tenemos solo una comisión mixta y de hecho acordamos que el próximo lunes ni siquiera vamos a sesionar en esa comisión mixta porque tenemos que esperar un tiempo más para la definición del Ejecutivo. Por lo tanto, si hay una propuesta de eso, propongo que el próximo lunes sesionemos y tratemos este proyecto. Punto. Perfecto, Entonces, fantástico. para que sea clarita. Yo tengo una opinión. A ver, así como la agenda de la Comisión de Recursos Hídricos la maneja el senador Gaona, la agenda de la Comisión de Medio Ambiente me toca gestionarla y ordenarla a mí. Entonces, yo también tengo otros proyectos, otras prioridades, otras mociones, que además habíamos conversado con el Ministerio de Medio Ambiente para el año y donde este proyecto, entiendo, hay visiones, lo que ha dicho recién el asesor y otras conversaciones en términos de que retrasa la entrada del proyecto y por tanto yo no lo considero prioritario para ponerlo ahora en tabla. No quiero decir con esto que no se discuta, se puede llevar a sala la discusión y discutir ahí si se lleva a la otra comisión o no. Pero yo también tengo una planificación de la Comisión de Medio Ambiente con otros proyectos. O sea, tenemos una mixta, ya sacamos Olores, que era un compromiso que venía de antes, que de alguna manera me tocó gestionar lo mismo. Estamos con Turbera, sacamos SBAP, y también hay otras mociones que tienen el mismo derecho a ser tramitadas. Entonces, está bien la sugerencia, yo la puedo recoger, pero también el presidente de la comisión es el que ordena la agenda. Y en este momento no va a ser prioridad, por lo menos por un tiempo, digo. Senadora Paulina. Es que usted está dando el argumento para que en definitiva se pueda legislar, dadas las prioridades, en otra instancia. Porque yo, por su intermedio, recojo y valoro lo que dice la senadora Allende, de que lo podamos ver, por ejemplo, la próxima semana que se ponga en tabla, o acordemos alguna fecha, pero tengamos certeza, porque hoy día no está dentro de las prioridades, esa es la única certeza que tenemos. Entonces, sí, vamos a continuar, porque como usted bien dice, en todo su derecho como presidente de esta comisión, priorizando otros proyectos, ¿cómo no va a ser posible que, dado que hay un presidente de otra comisión, se pueda ver en otra comisión? O sea, o es como... No, podríamos haber partido por acá, pero si estamos con esos ánimos, no hay problema, lo llevamos a sala, porque podríamos haberlo cortado nosotros. Es que digo, yo no lo voy a poner en tabla en el corto plazo, porque tenemos varios proyectos y la propuesta es que se lleve a recurso hídrico. Y acá no hay claridad, entonces, si quieren lo dejamos para la próxima semana como punto. Yo no quiero
obstaculizar el hecho de que solo estoy diciendo de manera muy transparente que hay una prioridad de agendas para medio ambiente y que este proyecto no es dentro de las prioridades de corto plazo. Eso estoy diciendo. Claro, precisamente, presidente, para cerrar el caso. Efectivamente, senador Allende, por su intermedio, presidente, la agenda de la Comisión de Recursos Hídricos y la ruta legislativa la fija el presidente, y el presidente soy yo. Por lo tanto, evidentemente, si estoy planteando esto es porque efectivamente es posible y porque está la voluntad para hacerlo de parte del presidente, que es la misma facultad y prerrogativa que tiene el presidente aquí de la Comisión de Medio Ambiente, y por lo tanto no veo que tenga que usted, senadora, ponerlo en cuestión eso. En segundo término, si aquí nos queda claro, y yo lo entiendo perfectamente, de que no hay espacio para legislar en el corto plazo respecto de este proyecto que implica usos de recursos hídricos en una legislación relacionada con el plástico en un solo uso. Está el espacio en la Comisión de Recursos Hídricos y por lo tanto está toda la voluntad que podamos discutirlo en esa comisión y poder sacar ese proyecto de ley, como decía la senadora Núñez, que está en todo su derecho y está en el derecho también de que su moción sea discutida, porque lo que a mí me queda claro, presidente, y es legítimo, y no lo pongo en cuestión, de que usted tiene definida una agenda y que no es prioridad. No tengo ningún inconveniente. Dado eso, la voluntad sería llevarlo a una comisión que sí está dispuesta y que sí es prioridad. ¿Me entiende? Para este presidente. Entonces, de esa perspectiva, me parecería que lo más razonable sería trasladarlo a esa comisión. Así lo despejamos a ustedes esta dificultad de que no está dentro de las prioridades y legítimo. Resolvemos el tema de los parlamentarios emocionantes que quieren que eso se discuta, y además está la voluntad de la presidencia de la otra comisión que sí quiere discutirlo. Yo antes, estábamos como razones obvias. al tiro, senadora Allende, solo un asunto reglamentario para llevarlo a otra comisión. ¿Es un acuerdo solo de esta comisión o hay que llevarlo a comité o a sala? ¿Cuál sería la secretaría que nos diga el derrotero? Cualquier parlamentario puede pedirlo en la sala y ahí en la sala y se acuerda. ¿Ah? Si se acuerda aquí en la comisión. Si se acuerda, llega con algo más potente en cuanto a la votación. Si lo pide. Pero igual es la sala la que define. Es la sala la que define. La que 30 segundos. Pero Allende y cerramos el punto. Está bien. Pues sí, lo quiero decir al senador Gaona lo siguiente. Yo no tengo ningún problema en revisar, porque yo no lo veo tan claro en nuestra agenda, pero lo que revisar, yo no discuto que el presidente tiene, digamos, todas las atribuciones de ordenar, pero sabe que, por lo menos en mi presidencia, todos los acuerdos los tomamos en el conjunto de la comisión. Sí, no una imposición, sino que tomábamos consultando a la gente cuál es la prioridad que teníamos. Eso es lo que le quiero decir al senador Gaona, pues yo creo que es bien necesario y bien importante para trabajar bien. Que uno consulta, bueno, pero estoy hablando de la Comisión de Recursos Hídricos. En la Comisión de Recursos Hídricos, por lo menos hasta el año que yo terminé, nosotros teníamos una agenda que generalmente era consultada con los miembros y en ese sentido, porque no me gusta la calificación de que no tengo interés o me quiero oponer. Tengo la impresión de que nuestra agenda está más o menos copada, pero uno se puede equivocar, pero que lo veamos con calma. Eso es todo lo que estoy diciendo. Bien, gracias, senadora. Sí, a ver, yo cuando fue presidenta la senadora Paulina Núñez, tampoco es que se llegaba a un acuerdo de todos los proyectos que se iban viendo, eso lo va viendo el presidente y yo también tengo mociones que he presentado y que también me gustaría tramitar y por tanto estoy diciendo eso, no estoy diciendo que simplemente de corto plazo no estaría el espacio para tramitarlo. Pero bien, si les parece, abordamos el punto en la próxima sesión del día lunes, además no está el senador Walker, para llegar a un acuerdo de comisión y llevarlo a sala, que finalmente es la sala la que define. ¿Les parece? Bien, gracias. Bueno, nuestros invitados, ahora sí vamos al punto de tabla. Siempre hay este preámbulo de varios o cuenta antes de entrar en tabla. El objeto de esta sesión es abordar la situación ambiental de la ciudad de Calama luego del fallo del primer Tribunal Ambiental de Antofagasta que dispuso anular el decreto número 5 que aprobó el plan de descontaminación atmosférica de la señalada ciudad. Obviamente está el Ministerio de Medio Ambiente, la ministra Maísa Rojas y su equipo, y está por parte de Codelco, ¿no? Saludar y agradecer la presencia de Andrés Ubarret, presidente ejecutivo, Nicole por Chile, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad, y entendemos está también Gonzalo Recart, jefe de Asuntos Externos, sí, que está por allá atrás. Juan Molina, también asesor legislativo, por acá. Muy bien. Se excusó el Tribunal
Ambiental de Antofagasta. Bueno, el fallo ya está, es conocido el documento, pero ellos no quisieron venir acá a explicarlo, exponerlo, se excusaron, ¿no? ¿Sí, secretario? La oportunidad anterior, cuando no se hizo la sesión, se excusaron porque habían recursos pendientes. Ah, pendientes. Sí. Pero ahora se excusó por razones de agenda la presidenta del tribunal. Ok, por tanto tenemos al Ministerio de Medio Ambiente, a Codelco y, bueno, obviamente está la senadora Paulina Núñez, que es de la región, y el senador Esteban Velázquez, que también es de la región, que ha sido uno de los promotores de que tengamos esta sesión. Entonces, sin más, le pedimos al Ministerio de Medio Ambiente en primer lugar que haga una presentación, luego Codelco y luego generamos un espacio que haya tiempo para preguntas, comentarios de la comisión. Ministra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludo a las senadoras, senadores, particularmente, y a las personas de Codelco acá. Voy a hacer una breve presentación de la situación con últimas noticias de ayer también. Esta presentación yo la hice la semana pasada en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, el lunes pasado, y el jueves estuve en Calama, donde nos juntamos con organizaciones sociales, nos juntamos con representantes de algunos consejeros regionales, concejales en la municipalidad, y bueno, y estuvimos por otra razón también, así que estuvimos todo el día y hablamos con harta gente, y también estuvimos en Codelco. Bueno, la historia esta es larga, así que la voy a tratar de hacer bien corta, pero ustedes todos saben que fue en el año 2009 en que se declara como zona saturada por material particulado de 10 micrones en la ciudad de Calama, y por lo tanto, como corresponde, comienza el proceso de elaboración del plan de descontaminación, y aquí hay varios hitos hasta que llegamos al año 2021, 12 años después, en la cual se aprueba, y el año pasado la Contraloría toma razón y por lo tanto tenemos un plan vigente desde el año pasado, pero al mismo tiempo hubo una reclamación ante el primer tribunal ambiental, y en el mes de junio el tribunal dicta sentencia y ordena anular el decreto supremo. Tengo que confesar de que nuestra primera reacción fue como que al anular el plan, entendiendo de que habían muchas dudas con el plan, dejaba más desprotegido a los ciudadanos y ciudadanas de Calama que tener el plan, como que, no sé, un poco quizás como lo que pasó con el plan de descontaminación de Quintero Puchuncaví, donde la Corte Suprema nos pide de revisarlo y mejorarlo. Pero así la historia, nosotros primero que nada, bueno, a ver, a puntos principales del fallo, se acoge la reclamación orientándose a anular el decreto supremo que aprueba el plan de descontaminación, debiendo el Ministerio de Medio Ambiente iniciar un nuevo proceso de elaboración. Y en el intertanto también ordena al Ministerio de Medio Ambiente de disponer de medidas necesarias que atiendan a mejorar la realidad atmosférica de la ciudad. O sea, nos pide las dos cosas. Pero aquí pasó algo muy relevante, y de hecho agradecerle a esta comisión en particular, ¿verdad? Es que en abril de este año pudimos aprobar el proyecto de ley de zonas latentes o saturadas, como se llama, ¿verdad? En corto, que justamente nos permite tomar algunas medidas provisionales en el intertanto entre que se declara una zona como saturada y se obtiene el plan, y este plan ya se publicó, esta ley está publicada desde fines de mayo. Y ahí es donde ustedes recordarán bien, porque lo discutimos el año pasado, nos permite tomar entonces estas medidas provisionales. Así es que, dado que se nos ordena anular el plan, vamos a usar esta ley, así es que esta ley va a ser usada por primera vez
justamente en esta región. Entonces, lo primero que teníamos que decir, y esto lo anunciamos al tiro, es que vamos a acatar el fallo. Nuestra prioridad es proteger la salud y mejorar la calidad de vida de las personas, en Calama en particular, y por lo tanto vemos este fallo como una oportunidad para elevar los estándares de las medidas contenidas en el plan de descontaminación, y adoptar medidas provisionales adicionales a las que contenían el plan anulado. Y al mismo tiempo también se está trabajando coordinadamente con Codelco y los demás organismos con competencia en la región, y Codelco podrá decir más claramente qué es lo que están haciendo ellos. Entonces, en cuanto a las medidas provisionales, la idea es que nosotros la podemos dictar antes de que comience la dictación del nuevo plan. Y si ustedes recuerdan, tenemos en la ley obliga al ministerio de elaborar un reglamento. Tenemos 6 meses para eso es noviembre de este año, así es que podemos adelantar ya que o sea, antes de noviembre no vamos a iniciar el anteproyecto del plan de descontaminación, así es que tenemos espacio un par de meses en que las medidas provisionales sí debieran dictarse y debieran hacerse de manera más o menos rápida para poder tener protegida a los ciudadanos. Entonces, este era como el plan que teníamos hasta ayer. Les voy a decir el tiro por qué hasta ayer. Porque el plan era, entonces, dictar el decreto supremo que deja sin efecto el plan. En ese mismo decreto supremo, avisar de que vamos a dictar medidas provisionales en un plazo de 30 días, hacer los actos administrativos ligados a las medidas provisionales y entonces iniciar el nuevo anteproyecto de plan de descontaminación. Entonces, en conclusiones, se acata el fallo, Calama no queda desprotegida porque vamos a adoptar medidas provisionales, se están analizando, pero lo que parece evidente es que tomemos las que ya estaban en el plan, que según el tribunal son insuficientes, pero es mejor que nada, ¿verdad? Y ya están evaluadas, están, en el fondo, todo el mundo ya sabe cuáles son, así es que esas van a ser de todas maneras. Y bueno, y hacer en general, y eso fue lo que también conversamos largamente el jueves, que la participación de la ciudadanía será clave para la elaboración de este nuevo plan. Yo puedo, y antes de ahondar un poco más en las ideas que tenemos para lo que va a ocurrir durante estos meses, es que ayer nos enteramos de que el Tribunal Ambiental acogió, no sé si la palabra es acoger, no, tiene que todavía decir si es admisible, ¿verdad? Pero nos enteramos de un recurso de casación en contra de la anulación del plan de descontaminación. Entonces nuestra interpretación es que nosotros vamos a tener que esperar que lo que decide el plan de descontaminación, o sea, no podemos anular el plan porque está exactamente. Así es que yo el jueves pasado dije que esta semana íbamos a emitir el decreto que anulaba el plan, y eso ya lamentablemente cambió, pero nuestra planificación es, en el fondo, acatar el fallo, sea cual sea, finalmente sigue siendo el fallo, ¿verdad? Y en ese caso, dictar lo más rápido posible medidas provisionales. Una de las medidas provisionales que totalmente evidente de incluir, porque de hecho estaba planificado antes que nos enteráramos del fallo del Tribunal Ambiental, es que el diseño o el rediseño de la red de monitoreo se iba a hacer con un proceso participativo. Todos los que están más involucrados sabrán de que hay una polémica importante en el sentido de que en el año 2017-2018 la Superintendencia de Medio Ambiente le quitó la representatividad poblacional a una de las estaciones, lo cual generó mucha molestia, mucha desconfianza, porque es justamente la estación en la cual los niveles de contaminación son más altos. Entonces,
bueno, entonces nos pide de volver a incorporar esa estación y la idea entonces es hacer un proceso participativo para el rediseño, porque efectivamente nosotros entendemos que es muy importante. La red de monitoreo nos sirve para saber qué tan contaminados estamos y también pues para ver una vez que empiezan a implementarse las medidas de cómo vamos mejorando. Entonces, tiene que ser una red en la cual confiemos, de que todo el mundo se diga, sí, efectivamente nos está mostrando de que estamos mejorando o que no estamos mejorando y que tenemos que tomar medidas adicionales, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante de que toda la comunidad confíe y para eso entonces nosotros de todas maneras ya habíamos propuesto abrir un proceso participativo. Esto va a quedar de todas maneras dentro de las medidas provisionales. Y se va a hacer durante este año con o sin plan. Descontaminación aprobado, dependiendo finalmente lo que decida el Tribunal Ambiental. Adicionalmente, quisiera decir de que una de las razones por las que estuvimos el jueves pasado también en Calama, y es que estamos en la última etapa, de hecho creo que este viernes cierra la consulta pública de una nueva norma, que es la norma de arsénico. El arsénico es un contaminante que está principalmente asociado a las fundiciones y por lo tanto es una norma que va a ser muy relevante para Calama. Y la verdad las cosas es que el hecho de tener que iniciar un proceso de un nuevo plan nos va a dar la oportunidad de incorporar esa norma. Porque está el anteproyecto, termina esta semana la consulta pública y de ahí tenemos un par de meses para tener el proyecto final de la norma y por lo tanto la buena noticia es que muy probablemente el nuevo plan no vaya a ser solamente sobre material particulado, sino también arsénico. Así que eso quería compartir con ustedes también. Muchas gracias. Bien, gracias, ministra. Vamos a escuchar entonces ahora la presentación de Codelco y luego abrimos el espacio con la comisión de preguntas. Bueno, muy buenas tardes y por su intermedio, señor presidente, saludar a toda la comisión, a la ministra y a su equipo. Y también aprovechar de saludar hoy día, que es un día bien especial para Codelco, porque se celebra 152 años de la nacionalización del cobre, y por lo tanto creo que es un hito muy importante y que se relaciona en parte a lo que vamos a conversar, de la relación histórica, de lo que ha pasado, ¿cierto?, con nuestras operaciones mineras en el entorno de Calama. Quisiera partir, comentando de nuestras operaciones. Obviamente, nosotros tenemos una operación centenaria que es Chuquicamata, que se encuentra en el norte de Calama, y que a partir del año 98 se integra lo que es la mina Radomiro Tomic, más al norte, y a partir del año 2011 aproximadamente, Ministro Ales, en el sector más cercano hacia Calama, ¿no? Entonces tenemos 3 operaciones en nuestra línea de norte a sur, ¿cierto?, en ese eje. 3 operaciones que son de cielo abierto en este momento y con una que está en transición hacia minería subterránea, que todos bien conocen, que es Chuquicamata, ¿no? Eso significa, y desde el punto de vista de la generación de material particulado, tenemos estas 3 operaciones que están continuamente en movimiento camiones, que son gran parte de los que generan este material particulado por un lado, y todo lo que es el procesamiento de este mineral a través de sus plantas de chancado. Ahí es donde se genera el material particulado y que obviamente, dependiendo, ¿cierto?, de la condición de fijación que tenemos de este material y las condiciones meteorológicas, impactan en mayor o menor medida, ¿cierto?, dependiendo de la ubicación geográfica y de la condición meteorológica, a la ciudad de Calama. Por otro lado, y ahí están también identificadas las distintas estaciones de monitoreo que existen en Calama. 4 de ellas, como lo decía muy bien la ministra, están incluidas en lo que es en el plan de contaminación. 2 de ellas, una la que está más al norte, la que llamamos, ¿cierto?, Calama Norte, y la Servicio Médico Legal, salieron a propósito, ¿cierto?, de una resolución que entiendo desarrolló el Ministerio de Medio Ambiente en aquella época, el 2017. Importante decir que esta estación de monitoreo, Servicio Médico Legal, está en el sector sur poniente de la ciudad de Calama, es decir, más alejada de nuestras operaciones,
y también donde se ha desarrollado a partir del año 2015 la expansión urbana de Calama hacia el sector surponiente. Bueno, importante, y con esto termino en esta lámina, decir que a partir de agosto del año 22, Codelco traspasó al Ministerio de Medio Ambiente todo lo que es la supervisión técnica de las estaciones de monitoreo, ¿no? De manera tal de generar mayor transparencia en la información que se genera, ¿cierto?, a partir de estas distintas estaciones de monitoreo. Vamos a la siguiente. Bueno, el plan de descontaminación que aquí se ha hablado, ¿cierto?, y que fue aprobado, como bien decía la ministra, hace ya un poco más de un año, pero que hoy día está cuestionado, tenía una serie de hitos desde el punto de vista de acciones que iba a tomar Codelco y de las cuales al menos en el primer año hemos ido cumpliendo cabalmente cada una de ellas, y una de ellas evidentemente tenía que ver con el traspaso de este sistema de monitoreo, que eso ya lo cumplimos, pero por otro lado acciones de corto plazo que significaban, ¿cierto?, controlar dentro de lo posible el movimiento de material en las distintas operaciones mineras. Pero fundamentalmente en el largo plazo, y ahí sobre lo cual me quiero referir más adelante con un poquito más de detalle, una serie de inversiones en nuestras operaciones, particularmente en nuestras plantas, de manera a poder encapsular el material particulado y con ello, ¿cierto?, reducir la emisión de material en estos puntos de traspaso. Esto va a ocurrir en los próximos años. Nosotros teníamos el plazo de tener en 4 años el trabajo y el desarrollo de la ingeniería y posterior construcción, con una inversión aproximadamente de $400 millones, que a la fecha nosotros no hemos detenido, ni mucho menos. Al contrario, seguimos trabajando intensamente para poder tenerlo lo más rápido posible. Vamos a la siguiente, por favor. Por cierto, bueno, nuestro plan considera el poder encapsular en nuestras operaciones, pero también, ¿cierto?, mejorar condiciones en la misma ciudad de Calama, ¿ah? Y voy a hablar particularmente primero en lo que es nuestra operación. Vamos a la siguiente. Y esta corresponde, bueno, como decía, en el desarrollo de 3 grandes proyectos concentrados en Chuquicamata con $260 millones, en el caso de Romero Tomic con $123 millones y en Ministro Ale con $17 millones. Son 3 grandes inversiones que apuntan fundamentalmente, como decía al inicio de esta presentación, a poder encapsular todo lo que es la generación de material particulado por la trituración del mineral para poder, ¿cierto?, ser procesado en nuestras distintas plantas. Estas plantas, en el caso de Chuquicamata, que diría es de las más antiguas, particularmente lo que es el chancado secundario terciario, corresponden a una planta que se originó en el año 1950 aproximadamente, y por lo tanto lo que tenemos que es actualizar con un sistema moderno de captación de material particulado a través de estos sistemas de supresión de polvo y aspiración de polvo. Por lo tanto, y de ahí es que tenga que ser mayor intervención que las otras 2 operaciones, que son bastante más modernas y que tenían ya considerado una serie de sistemas de captación de polvo, pero que hoy día deben ser reforzados y asegurados de manera tal de poder emitir menos hacia la atmósfera. Bueno, estos están hoy día en proceso de ingeniería. Esto vamos a seguir, independiente de lo que dicte el Ministerio de Medio Ambiente y del plan de descontaminación. Este es un plan que ya está aprobado y que está en plena ejecución. Paralelamente a esto, vamos a la siguiente, en cada una de nuestras operaciones también estamos ya realizando una serie de acciones que nos van a permitir entonces mitigar, en el caso de las distintas operaciones a cielo abierto, es decir, donde hay tránsito de camiones y carguío o traspaso de material, ¿cierto?, desde las palas hacia estos equipos móviles. Y esto, bueno, lo estamos haciendo a través de distintos elementos que hoy día existen en el mercado para poder, ¿cierto?, fijar el material particulado circundante en nuestros caminos.
Claro, uno quisiera que los caminos estuvieran pavimentados, pero bueno, la dinámica que tienen las operaciones mineras no es posible. Ustedes entenderán que el crecimiento de nuestras operaciones significa ir cambiando semanalmente, diariamente, nuestras operaciones y rutas, y esto entonces significa poder alimentarlo con un sistema dinámico, y eso se hace a través de agua, en principio, pero hoy día estamos utilizando cloruro de sodio, sal, ¿no? Y algunos otros elementos químicos biodegradables en muchos de los casos, ¿cierto? Para atacar, ¿cierto?, la fijación de este material de polvo. También, bueno, estamos usando tecnología de manera tal de poder tener implementado en los distintos camiones la cantidad de material particulado y con ello poder dirigir los sistemas de regadío en forma dinámica pero inteligentemente, en donde se esté generando mayor material particulado. Otro de los temas que estamos abordando es, por cierto, poder regar en el sector donde también se generan, que son las tronaduras diarias que se hacen para avanzar la mina. Para ello, ¿cierto? Bueno, también estamos aumentando nuestra flota de camiones que permitan, ¿cierto?, regar con camiones aljibes de gran tamaño. Y por otro, tener en consideración dentro de la programación y planificación la condición meteorológica, porque obviamente, y quien ha estado en Calama tiene muy claro que la condición de vientos es muy distinta desde la mañana a la tarde. Y por último, bueno, todo un sistema también de medición que nos va a permitir entonces también gestionar en forma diaria, mensual y semestral, ¿cierto?, nuestra flota de camiones y la generación de material particulado, y estamos tratando, ¿cierto?, de que esto lo tengamos en línea y poder mostrarlo transparentemente a la comunidad. Bueno, eso se replica en las otras operaciones, por lo tanto no lo voy a detallar, solamente algunas cosas adicionales. En el caso de Chuquicamata tenemos otro frente que se ha hablado mucho en Calama respecto de generación de material particulado, que es el tranque de relave del Talabre, para lo cual, bueno, también ahí estamos tomando medidas, dado que es una operación más estática, la pavimentación de casi 21 kilómetros de zonas donde ruedan camiones que van construyendo, ¿cierto?, la ampliación de los distintos muros para contener el material de relave generado en nuestra planta concentradora. Eso en forma adicional. Y en el caso de Radomiro Tomic, se replican todas las operaciones que comenté anteriormente de manera tal de poder ir mitigando nuestra operación y generación de material particulado. Pasando a lo que estamos haciendo directamente en Calama, en donde, bueno, obviamente la generación también tiene que ver con la actividad en la ciudad misma, y por lo tanto también estamos aportando allí, la siguiente por favor, con una serie de acciones que nos van a permitir también a ayudar, por un lado, a mitigar la actividad que se desarrolla por nuestras distintas operaciones, pero también, ¿cierto?, por la actividad que se desarrolla en la misma ciudad. Una de ellas, ¿cierto?, ya implementado, tenemos hoy día la implementación de 40 buses eléctricos que están ya en circulación, que nos van a permitir todo lo que es el transporte de pasajeros desde la ciudad de Calama hacia nuestras distintas operaciones a través de un sistema bastante más eficiente, menos como son la flota de buses eléctricos que inauguramos hace un par de semanas en la misma ciudad de Calama. Por otro lado, estamos en la estabilización de los sitios EREASO, estamos comprometidos a desarrollar 10 hectáreas de asfalto en las distintas lugares donde hay sitios EREASO en la ciudad, de manera tal también de generar o desarrollar, ¿cierto?, una acción sobre estos lugares donde por la acción del viento también existe material particulado. Un tema muy importante, muy sentido también en la ciudad es la limpieza de calles. Estamos ahí partiendo durante este mes de julio con un camión limpiador de las distintas calles que va a permitir en forma diaria poder ir generando también menor particulado por la acción, ¿cierto?, y el tránsito de vehículos menores dentro de la ciudad. Y por otro lado, bueno, también lo que es el mejoramiento de espacios públicos. Nos hemos comprometido el poder desarrollar 10 plazas por una inversión cercana, ¿cierto?, a los 6-7 millones de dólares,
y poder también contribuir a mejor esparcimiento, pero también generar vida orgánica que permita, ¿cierto? Entonces también capturar material particulado. Bueno, otras cosas más tienen que ver con instalación de sistemas de energía limpias familiares, y por otro, obviamente, lo que comentaba la ministra del plan de monitoreo participativo de nuestras estaciones de calidad de aire, la cual también nosotros estamos participando. Bueno, esto está representado en este cronograma, que no me voy a detallar, pero que está en ejecución durante lo que resta del año 23 y lo que es el año 2024, y también está allí indicado la zona donde vamos a intervenir con la asfaltación de los sectores beriazos y la limpieza, ¿cierto?, de las calles principales de Calama. Acciones a mediano plazo que pretendemos también desarrollar. Bueno, está lo que es la pavimentación y reparación de calles, mejoramiento y ampliación de lo que es el Parque Loa, recuperación de espacios públicos, la construcción de un parque muy sentido por la comunidad, que es Quetena Camac Mayú. También lo que es la recuperación de chacras viejas en La Sana, donde vamos a generar nuevas arbolización, ¿cierto? Y ir sembrando de manera tal de poder ir construyendo a todos estos espacios públicos, el aumento de superficies en las áreas verdes en Calama, y por cierto, en nuestras comunidades aledañas como Chiuchiu, de avanzar con lo que es el adoquinado de calles en este poblado. Por cierto, también contribuir a la generación de monitores ambientales de manera tal de tener mayor claridad por parte de la comunidad respecto de cada uno de estos temas. Bueno, algunas de las cosas que estamos haciendo y que vamos a hacer, yo diría en términos muy generales, en línea, ¿cierto?, con el Tratado de Escazú, acceso a la información, vamos a abrir mucho más espacio en esta materia, participación en los procesos de decisiones ambientales, y por otro lado, el fortalecimiento de las capacidades y cooperación con distintas acciones que están en ejecución o por ejecutar. Bueno, con esto quiero terminar para no tomar mucho más tiempo, decir solamente que nosotros estamos comprometidos con la ciudad de Calama. Sin duda que nos hacemos cargo del impacto que generamos por nuestras operaciones, pero como nuestra primera prioridad es poder reducir nuestro material particulado a través de distintas acciones que ya comenté, que no van a ser detenidas, lo repito, independiente del plan de descontaminación que pueda ser revisado o rehecho. Eso lo vamos a hacer sin duda y con el plazo que habíamos definido anteriormente. Así que solamente eso quería comentar, y bueno, quedo a disposición a cualquier pregunta o comentario que nos quieran realizar. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, señor André Sugarret, presidente ejecutivo de Codelco. Ahora abrimos un espacio de consultas, comentarios. Senador Gaona, senadora Paulina Núñez, por mientras. Gracias, presidente. Yo imagino que para la dictación de este plan de descontaminación, que pareciera que queda sin efecto, bueno, entre medio de un recurso de casación y todo lo demás, hay una serie de estudios previos que determina cuáles son los focos o quiénes son los que producen la mayor contaminación. Imagino evidentemente que las faenas producen polvo en suspensión o material particulado, pero también hay otros agentes contaminantes. Y dentro de otros agentes contaminantes están los agentes que son propios del funcionamiento de una ciudad, el transporte, por ejemplo. Entonces, quisiera preguntarle a la ministra si nos pudiera detallar en términos porcentuales las responsabilidades de cada uno de las entidades, por determinar de alguna manera, no conozco el nombre, digamos, cada una de las fuentes de emisión. ¿Cuánto es Codelco con sus faenas? ¿Cuánto es el transporte? ¿Cuánto es, en fin, los mismos parques eólicos? ¿Cuánto es el clima?
Hay una serie de condicionantes que llevan a que la ciudad de Calama, le digo porque yo soy de allá, nací allá, no sé, nací en La Pampa Salitrera, me crié, estudié allá, conozco bien cómo es Calama. Me alegro que esté este plan de descontaminación de una vez por todas, pero me gustaría tener claridad respecto de las fuentes de emisión. Entendiendo que Codelco es una fuente de emisión, nos queda claridad o meridiana claridad de lo que Codelco estaría haciendo para ir mitigando esas fuentes de emisión. Yo quisiera preguntar a la ministra, ¿qué está haciendo el Estado por hacerse cargo de sus propias fuentes de mitigación o de las fuentes de mitigación distintas a Codelco? Si hay algún plan de pavimentación de calles, de mejoramiento de la infraestructura vial, si hay un plan del gobierno regional para precisamente mejorar ciertas condiciones de acceso que eviten el polvo en suspensión, la situación del aeropuerto, en fin. Entiendo que Ferrocarriles también funciona por allí, no sé si es una fuente de emisión, no sé qué está haciendo Ferrocarriles. Es decir, ¿qué me preocupa un poco de esto? Porque es lo que nos pasó en Andacollo. En Andacollo nos pasó de que al final las empresas empiezan a resolver sus problemas, pero el Estado no hace su pega. El Estado no pavimenta las calles, no pavimenta los pasajes y al final las fuentes de emisión, que en Andacollo no es tanto el transporte que es una ciudad pequeña, pero yo imagino que en ciudades como Calama es grande y termina haciéndose cargo la empresa, que me parece bien desde la perspectiva de la responsabilidad social empresarial y todo lo demás, termina haciéndose cargo de tareas que son del Estado. Entiendo que Codelco es Estado también, pero separemos un poco las cosas. Codelco está para producir cobre, y si dentro de producir cobre produce emisiones, que las mitigue. Yo no sé si Codelco está para pavimentar las calles de una ciudad, como medida de mitigación, y eso es un deber del Estado. Entonces, yo quisiera saber que la ministra pudiese definir o decir las responsabilidades, a lo menos porcentuales, de las fuentes de emisión y de los tipos de emisión. Y además también preguntarle al presidente de Codelco, escuché lo de Talabre y la pavimentación interna de Talabre, esto más bien de conocimiento, para tener un conocimiento, más bien porque nuestra minería va hacia un proceso de explotación minera en el futuro de baja ley. Los últimos 20 años hemos estado estancados en la producción. En los años 90 en adelante tuvimos un aumento violento de casi 5 veces en la producción de mineral, y en los últimos 20 años hemos estado estancados en las 5 millones de toneladas de cobre. Entonces, evidentemente, eso para la transición energética y para todo, que necesitamos cobre. El mundo necesita cobre. Y Chile tiene una responsabilidad enorme en esto de producir cobre, pero vemos que Chile no está produciendo más cobre, por distintas razones. Básicamente porque los minerales hoy día están viejos y los nuevos pareciera que son de baja ley, y una de las posibilidades que hay es precisamente de recurrir a aquellos minerales como los tanques de Talabre, que yo estoy seguro que tiene bastante mejor ley que el Abra, a lo mejor lo que está ahí. Entonces, sí, porque antes no había quizás la tecnología que hay hoy día para poder explotar minerales de baja ley. La minería del cobre en Chile, por lo menos por lo que yo he entendido y he analizado, va hacia una minería de baja ley. Más allá de la discusión tributaria, el impuesto al valor, en que le va a afectar muchísimo a la minería de baja ley, pero para allá va Chile. Entonces, me gustaría preguntar si eso ustedes lo tienen considerado, y que me explique un poquito más esto por curiosidad, porque pavimentar ¿qué? ¿Son vías de acceso? ¿Qué es? Porque yo entiendo que hay un tranque relave, y entiendo que eso perfectamente es como la primera fuente de explotación, pensando en la minería de baja ley que viene, y que es la minería que se va a desarrollar en los próximos 50 años en Chile. Entonces, esa sería mi pregunta, señor presidente. Gracias, senador Sergio Cabana. Senadora Paulina Núñez, senadora Isabel Allende, senador Velázquez Pupullo. Gracias, presidente. Presidente, a mí me parece pertinente leer brevemente, a modo de introducir mis preguntas que voy a dirigir por su intermedio a la ministra y al presidente ejecutivo Codelco, de 2 párrafos que me parecen, insisto, relevantes del fallo del primer tribunal que determinó acoger el reclamo de diversas agrupaciones de Calama y ordenó en definitiva, ¿cierto?, anular el decreto supremo que aprobó el plan de descontaminación.
porque efectivamente este tribunal estableció que se debe realizar un nuevo estudio con los datos de las estaciones de monitoreo que representen correctamente a la totalidad de la población de Calama y que se disponga en las medidas de las medidas necesarias que atiendan a mejorar su realidad atmosférica. Y la fundamentación de la sentencia, presidente, se centró, por una parte, en la revisión efectuada por el tribunal de la decisión que tomó a su vez la Superintendencia de Medio Ambiente en orden a no otorgar representatividad poblacional a la estación de monitoreo instalada en el servicio médico legal de la ciudad. Y lógicamente lo que indica, ¿cierto?, el ministro redactor, el ministro Oviedo, es que en definitiva el plan de descontaminación no abarcaría, digamos, a la totalidad de la población, como ya lo dije, y ese sería el fundamento para decir este plan no es suficiente. Eso está fuera de la reacción, sino que yo trato de explicarlo de esa manera, ¿cierto? No es suficiente y por lo tanto no estaría cumpliendo con el objetivo de proteger los bienes jurídicos como es la salud y la vida de las personas. Yo no comparto la decisión, presidente, de que el Estado de Chile, a través del gobierno que esté de turno, no recurra en contra de esa sentencia. Porque si bien el fundamento es que no está toda la población cubierta, porque no se considera que además, y digámoslo así a modo de institución, ¿cierto?, se deja de lado esta estación de monitoreo, sí considera evidentemente el resto de la población. Por lo tanto, después de tantos años que ha costado, atravesando distintos gobiernos y distintas conducciones, ejecutivos también de Codelco, dejar ese resto o gran resto, ¿cierto?, de espacio y de población que sí fue considerada, a mí me parece que no lo voy a catalogar, no lo comparto. Y creo que se podría perfectamente, habiendo recurrido, y el Estado de Chile, con la obligación que le corresponde al gobierno que está de turno, pero el Estado de Chile, en contra de esa decisión judicial, podríamos haber avanzado en ese, como lo voy a llamar de esta manera para que me entiendan bien, porque ese al final del día también fue un argumento incluso de parte de alguna de las comunidades, porque el recurso que ya está ingresado también es de parte de las comunidades, en parte importante. A lo mejor, insisto en esto, con un plancito o con medidas no suficientes, pero hoy día, y aquí va mi pregunta, yo no estoy consciente, digamos, y no estoy segura tampoco de si se va a avanzar en aquello, aunque no tengamos fallo o aunque no tengamos plan, o mejor dicho, aunque no tengamos plan todavía, porque fallo en algún momento vamos a tener cuando se resuelva este recurso y el gobierno tendrá que dictar el decreto que anule el anterior o directamente acatar el fallo, ¿cierto? Entonces, me parece importante que sin perjuicio de las presentaciones que hemos visto, tener claridad respecto a una especie de comparado, ¿cierto? Una especie de documento o espejo de aquello que contemplaba el plan, ¿qué se va a cumplir a propósito, presidente? Y esa es una pregunta a la ministra y también al presidente ejecutivo, entendiendo que a cada uno le corresponde algo, ¿cierto? Con estas medidas provisorias, o sea, estas medidas que se van a cumplir de igual forma a la espera de sumar esta estación de monitoreo y a la espera de que evidentemente haya una mayor participación, dado que eso también lo recoge el fallo. Y no solamente el qué estamos haciendo, ¿cierto? Ya sea porque no recurrimos y vamos a avanzar en algo provisorio, o ya sea lo que está haciendo Codelco en distintas áreas que algunas, o en distintas medidas, mejor dicho, que algunas dicen relación con el fallo y otras no, pero se están haciendo y me parece correcto y esta es la instancia que se diga que se están haciendo, como por ejemplo el tema de los buses, en fin. Entonces, yo pediría por su intermedio, presidente, que teniendo esta visión más general y habiendo tomado ya decisiones, a lo mejor a la espera, porque hay un procedimiento pendiente en sede judicial, que también eventualmente va a ordenar a Codelco que actúe de una u otra manera, si se respeta o no el hecho que el plan avance. Me gustaría ponernos en la posición que hoy día estamos, que efectivamente, y quiero ocupar la misma palabra al presidente ejecutivo de Codelco, es un plan que está cuestionado, por algo está en los tribunales, pero ojalá, y eso puede hacerse llegar por escrito, no hay problema con esa vía, al menos yo con eso quedaría satisfecha, pero ¿qué es lo que se va a cumplir del plan de descontaminación y qué no? Y el plan de descontaminación, yo lo tengo acá a la vista, tiene a modo de título, esto es una presentación de hecho que elaboró el propio ministerio,
de medio ambiente, por ejemplo, las medidas en torno al control de emisiones de fuentes estacionarias, control de emisiones específicas asociadas a faenas mineras, control de emisiones desde fuentes areales, control de emisiones del transporte, control de emisiones de quemas agrícolas y forestales, compensación de emisiones, porque no nos olvidamos nunca, por favor, del bien jurídico que estamos protegiendo, que es la vida y la salud, el seguimiento y vigilancia de la calidad del aire, programa de difusión y de educación ambiental, la fiscalización y verificación del cumplimiento, evidentemente, del plan. Y dice otros. Entonces, lo que ya están haciendo me parece correcto y valoro que en esta instancia se entregue y se haga de manera pública y de manera transparente. Pero también me parece más importante aún que se sepa entonces, dado que la decisión es avanzar en medidas provisorias, qué tan provisorias son, ¿ah? Qué tan básicas van a ser, o directamente nos vamos a ir haciendo cargo, habiendo decidido acatar el fallo, si es que termina siendo el anular ese decreto, y lo mismo respecto de Codelco, más allá de todas las otras medidas que deben hacer, porque la verdad es que deben hacerlas dado el impacto que estas producen, cuáles están en la línea de ese plan para ver si se está acatando, ¿cierto?, al detalle y qué está quedando afuera, entendiendo que pueden o no estar de acuerdo o que hoy día no se les ordene. ¿Quién puede lo más, puede lo menos, o al revés, ¿cierto? En el sentido de que si era un plancito, con mayor razón se debería cumplir a la espera de que se considere otra estación de monitoreo y la población, en definitiva, completa, que está siendo impactada por las obras. Gracias, presidente. Gracias, senadora Paulina Núñez. Senadora Isabel Allende, después senador Esteban Velázquez y después. Gracias, presidente. Bueno, por cierto, saludar a nuestro invitado, gracias a sus presentaciones. La verdad es que es difícil no sentir una sensación de empatía con la frustración que debe estar viviendo la población de Calama. Pero yo digo además el fracaso como país y como Estado. Creo que no corresponde que nos hayamos demorado más de 10 años en establecer un plan. Es una responsabilidad enorme que tiene distintos gobiernos, pero claramente es una responsabilidad. No cumplimos con una población, no fuimos capaces durante 10 años de hacer un plan. Eso es imperdonable. Eso es como lo primero y hay que establecerlo tal cual. Lo segundo, parece insólito que al establecer este plan, que parecía, como acaba de recordar la senadora Núñez, que abarcaba muchísimos aspectos, digamos, y enhorabuena, bueno, por alguna razón X, no contempló, digamos, 1 o 2 sectores poblacionales y permite que el Tribunal Ambiental falle anulando el plan. O sea, hemos llegado a una situación verdaderamente kafkiana, casi absurda, porque 10 años en hacer un plan, se hace un plan, es aprobado, la Contraloría toma razón, la gente llega al Tribunal Ambiental y se anula. Y no tengo claro entonces la capacidad jurídica que tenemos para tomar medidas inmediatas, porque lo que me queda claro es que no podemos dejar en indefensión a la población de Calama, que ha sufrido todos estos años con el material particulado, y no solo eso, la nube de polvo que permanentemente se quejan que existe. Probablemente el senador Velázquez va a poder decir más en la medida que habitan allá, pero entonces las consideraciones que uno se hace es decir, bueno, no sé cuánto va a abarcar estas medidas preventivas, no sé, tampoco nadie de nosotros puede saber, digamos, qué tan, si se va a reiterar por la apelación que se hace, digamos, si efectivamente se va a mantener el fallo del Tribunal Ambiental o simplemente se va a decir no, se puede sostener. El Tribunal nos deja en una situación muy, muy incómoda y creo yo muy, una vez más, digamos, dejando a la población en una situación de incertidumbre, de indefensión y lo más grave, no se sabe, no se ha dicho, no se ha escuchado. Nosotros tenemos toda la larga trayectoria y experiencia con Quintero Puchuncavillas. Sabemos, digamos, lo que significa la zona de sacrificio. A lo que estoy tratando de llegar a decir que con toda la experiencia muy negativa que hemos tenido que vivir, pero por lo menos nos ha enseñado, primero, que es muy importante tener universidades y centros académicos siendo parte de la comunidad en la investigación, en apoyo, en transparencia. Por supuesto, una participación muy activa. La desconfianza que se genera es enorme, y lo sabe muy bien la ministra, porque eso lo hemos vivido en Quintero Puchuncaví. El haber hecho transferencia, que nos explicaba el presidente, digamos, de Codelco, Andrés Ugarret, bueno, eso es una buena medida, haber trasladado los monitoreos al Ministerio de Medio Ambiente para que no fuera obviamente Codelco. Lo mismo ocurría en Quintero Puchuncaví. Las propias empresas tenían sus estaciones de monitoreo. Usted se puede imaginar la desconfianza de la población que no les cree cuando una empresa dice, no, mire, el nivel está más bajo. No le cree, punto.
Entonces, si no consideramos eso, si no consideramos cuál es el seguimiento de salud que se ha hecho, se dice que tiene una de las tasas más altas nacionales del cáncer. Entonces yo me pregunto, ¿cuánto más tiempo tenemos que dejar pasar para que seamos capaces de reaccionar de otra manera? Entonces, a mí me produce una... Yo no sabía esta última noticia que nos entrega la ministra, creía que ya por fin teníamos un plan, lo dijimos muchas veces en esta comisión, yo reclamé muchas veces en esta comisión, en algún momento fui parte de la comisión de minería, que decía que cómo es posible que pasen 10 años. Pero ahora me deja una situación que es difícil no sentirse golpeada, digamos, pensando justamente en la comunidad. ¿Hasta dónde la dejamos la indefensión? ¿Hasta dónde estas medidas provisorias van a tener efecto? ¿Hasta dónde, cuánto tiempo vamos a tener que esperar la resolución definitiva? ¿Hasta dónde están o no incorporados estudios de salud? Nosotros lo hemos exigido y creemos que, y la ministra lo sabe muy bien, y que había las condiciones para que salud tuviera una condición más proactiva en términos que puede tomar una serie de medidas cuando se producen estos episodios, justamente por alerta sanitaria. Entonces, a veces la actuación de salud es más rápida, es de menos tramitación que lo que puede hacer la propia superintendencia, digamos, de medio ambiente. Entonces, eso también hay que considerarlo en un cierto momento, cuál es la acción que está habiendo. Y por otro lado, frente un poco a las reflexiones que hacía el senador Gaona, bueno, yo creo que efectivamente Codelco tiene que hacer todas las medidas que considere pertinentes. Y por cierto, transporte y otras son parte de, porque es Codelco que ha estado presente y que digamos, ha tenido, por supuesto, la externalidad negativa que sabemos que conlleva la minería y sobre todo una minería tan antigua como la que teníamos, la que hemos desarrollado, digamos, en torno a Chuquicamata. Enhorabuena, tenemos un proyecto estructural que yo espero que ya el próximo año empiece a funcionar. Y paréntesis, lo pueda confirmar o no aquí Andrés Ugarret. Yo sí creo, y sigo creyendo, primero que Codelco es la empresa pública más grande del mundo, pero creo que Codelco es la empresa que tiene un potencial enorme, más allá que en este momento estemos pasando una situación de baja, obviamente, por muchas condiciones, que ojo, me lo diga Andrés Ugarret si estoy equivocado o no, pero creo que no es el único caso de Chile, creo que es mundial. Hay una serie de temas que está cruzando la minería que no es menor en todas partes. Pero específicamente hablando, nosotros tenemos desafíos estructurales muy grandes y yo pienso que el próximo año vamos a empezar a levantar esa cabeza que es tan necesaria. Con todo, ojo, este año Codelco va a responderle al Estado tal como tenemos un compromiso con Hacienda en la cantidad que debe entregar, y eso hay que valorarlo siempre, a pesar de tener, comillas, una menor producción. Lo que una vez más, y como recordaba muy bien Andrés Ugarret, a uno le da el orgullo de decir, tuvimos la capacidad en 1971 de decir nacionalización del cobre y lo que representa Codelco para nosotros y para Chile. Enhorabuena. Entonces, soy de las que tiene confianza que el próximo año vamos a ir superando y vamos a ir mejorando la producción más allá de los precios. Pero a lo que voy es que no es menor una inversión de $400 millones, pero absolutamente necesaria si uno tiene que poner la balanza a la salud de la población y lo que la ha estado afectando. Entonces, en concreto, quiero saber un poco... No he escuchado la palabra así, salud no está representada, pero quiero saber si existen o no existen, digamos, estudios, compromisos, medidas, etcétera, seguimiento, como hemos exigido en el caso Quintero Puchuncaví, que también había poco y hay que exigir ese seguimiento de la salud de la población, por supuesto, y con las mejores tecnologías. Comparto que Codelco tenga que hacer una serie de medidas que está aquí mostrando, porque claramente también son parte de... O sea, ese polvo y otras cosas más son bien necesarias. Creo que también cuando hay externalidades negativas como esta, no es solo la responsabilidad de la empresa, sino que está obligada a hacer gestos a la comunidad donde se inserta, evidentemente. Entonces también, no hablo de las camisetas de un club, esas cosas que ya a veces ya quedaron fuera. Estamos hablando de inversiones mayores que representen calidad de vida para una comunidad. Yo creo que eso también es importante. Pero no nos releva de la responsabilidad ambiental, de la responsabilidad frente a la salud, de la responsabilidad como Estado, que vamos a hacer con la población de Calama. Y yo tengo mis dudas. Es posible que el Tribunal de Casación diga no, se mantiene el plan de contaminación y por lo tanto le da todo el marco jurídico para trabajar en lo que era inicialmente este plan, pero no es... Todavía no lo tenemos en consideración. Y mientras tanto, entonces estamos en una situación bastante compleja. Entonces, bien en concreto saber todas estas medidas, cuánto realmente protege.
¿Qué relación hay, además de lo que hemos señalado en términos de la comunidad, de las universidades o de investigación, de tecnología? Porque creo que es bien importante también que puedan hacer sus aportes. Y no sé qué es lo que ha pensado alternativamente el gobierno. Yo no sé aquí si existe o tiene que haber o no es necesario en estas medidas provisorias tener un cierto respaldo de la Contraloría o simplemente puede actuar, porque es extraño, ¿no? Que se diga que ha anulado el plan, pero tomamos medidas que eran parte del plan. Entonces, no lo sé jurídicamente hablando hasta dónde esto realmente tiene plena legalidad, y sería todavía peor que empezáramos a tomar las medidas y de repente nos encontráramos con un oficio que diga, ¿sabe qué? Usted está tomando medidas mientras todavía no hay un curso de casación pendiente y por lo tanto no podría teóricamente estar avanzando. Podría darse. Ok. Eso quería saber. Gracias, Bien, presidente. gracias, senador Isabel Allende. Senador Velázquez, quedan 15 minutos para el término de la sesión, entonces para ir al foco y después para darle un espacio también a que respondan las preguntas y comentarios. Adelante, senador. Gracias, presidente. Sí, vamos a ser lo más breve y preciso posible. Se ha hecho una buena descripción. Creo que comparto los análisis con énfasis más, énfasis menos de cada uno de los señores senadores y senadoras. La senadora Isabel Allende ha reflejado bien en el plano además de empatía respecto a la ciudad de Calama, y podría ser larga historia de lo que ha ocurrido, de lo que no son responsables quienes están hoy día en este momento prestando a Codelco y al Ejecutivo. Historia ahí larga, concreta, y esta, ¿sabe qué? La veo, presidente, como una oportunidad, porque podría ser ácido en las críticas. Vivimos en el norte, pero es una oportunidad para el Estado de Chile, que hoy día lo representa a través del gobierno la ministra, y para Codelco a través del señor Zugarret. Una oportunidad para todos, una oportunidad para decir, ¿sabe qué? Hasta ahora hemos fracasado. O sea, ha sido un laboratorio la ciudad de Calama y los alrededores, Alto el Loa, Tocopilla. Y es una oportunidad porque, mire, los tribunales, estás acordando recién de la Corte Suprema, dice respecto a la ISAPRE y se pronuncia. O sea, los tribunales están indicando el camino de lo que no hemos hecho como Estado, como Parlamento, en fin, y hoy día un tribunal ambiental. Entonces eso también nos debe llevar a pensar que sencillamente nos quedamos, no sé si, y nos quedamos, yo creo, con un concepto que tiene que ver con el centralismo, presidente. Porque desde la moneda, en general, se ve lejano ese desierto y se ve una ciudad con una cantidad menor de población comparativamente con el área metropolitana y con operaciones mineras que el objetivo era producir. Si se acabó, de hecho, muchos fueron muy claros, a lo mejor demasiado claros, y ejecutivos manifestaron, nosotros estamos para producir acá. No estamos, y nos dijeron así, estamos para producir, esa es la orden que recibimos en la moneda. Mi pregunta es, a ver, si quienes están en la moneda, en los distintos gobiernos, con cercanías políticas, aspectos más o menos los distintos gobiernos, los directorios de Codelco estuviesen en Calama, ¿qué tipo de plan de descontaminación y desarrollo pensarían para Calama? Si la moneda estuviese en Calama, si el directorio de Codelco estuviese en Calama permanentemente. Porque el Ejecutivo allá, un buen número, llega de lunes a jueves, presidente. De lunes a jueves. Su vida es en la oficina, probablemente, con todo lo que saben, gente que sabe mucho respecto a la minería, es una empresa muy importante, Codelco. Las privadas llegan a aprender a Codelco. Entonces, si nos hacemos esa pregunta, si la moneda estuviese en Calama y los directorios de Codelco estuviesen en Calama, ¿cuál sería el plan? Yo quizás dejaría con esa reflexión, presidente, porque creo que nos daríamos cuenta que lo que estamos proponiendo acá es el punto de inicio. Y cuando hablamos de mejorar la calidad del aire en Calama, yo diría mejorar la calidad del aire y la vida, mejorar la calidad de vida en Calama y en el norte, en esta área en el que hoy día tiene 3 divisiones de Codelco, pero además las privadas no se escapan porque está el Abra más arriba y Spencer. Y con estos vientos desordenados que tenemos en Calama propio de la altura, en algunos casos no solamente la polución que llega desde Codelco, sino que no las de la tarde y noche o de las mañanas en algunas ocasiones, llega también de circunstancias negativas de Spencer. Entonces, es el Estado el que tiene que decir qué planes de desarrollo vamos a llegar, y ahí
con mucho respeto y afecto, le pediría a la ministra que le transmitiera a la moneda y al presidente Boric y a su equipo, porque estas son decisiones políticas. A ver, vamos, después de 40, 50 años, el presidente Boric no carga ninguna mochila en ese sentido, pero va a decir, ¿sabe qué? Vamos a desarrollar esa ciudad como ejemplo de que no nos hemos olvidado, porque larga vida le queda a Chuquicamata si viene la ampliación de la división ministro Ale. Por eso creo que nos vamos a quedar cortos con todo esto. Viene la división de ministros, tenemos que pensar si la ciudad de Calama tenemos que correrla, si ya el campamento de Chuquicamata se trasladó a Calama, vamos a tener que probablemente la mitad de Calama construirla en los alrededores hoy día. Entonces, es una oportunidad para pensar verdaderamente Calama, pero con mirada de futuro y con la seriedad que corresponde, porque finalmente los que estamos acá vamos a ser cómplices de que resulte esto de manera muy exitosa, o vamos a ser cómplices de continuar dañando la vida de quienes viven y vivimos allá. Quizás esa reflexión, porque estoy seguro que la van a transmitir para quienes tengan que tomar esta decisión. Gracias, presidente. Gracias, senador Esteban Velázquez. Yo muy breve, compartiendo, no quiero redundar, pero me pareció interesante partir la presentación de Codelco haciendo memoria de los 52 años del Día de la Dignidad Nacional, ¿no? La nacionalización de la gran minería del cobre de manera unánime en el Congreso Nacional durante el gobierno del presidente Allende. Pero claro, reflexionaba de que en ese contexto, siglo XX, la variable ambiental, digamos, no era una variable, no era el elemento central y por tanto las exigencias, los estándares, era más bien un tema de justicia social, captar la renta nacional que produce el cobre para el desarrollo de Chile, etcétera, y bueno, y hasta el día de hoy eso sigue siendo muy relevante. La pregunta es que hoy día, en pleno siglo XXI, en un contexto de crisis climática y ecológica y con otros acuerdos internacionales, acuerdos de Escazú, con otra institucionalidad ambiental, un Ministerio de Medio Ambiente, sin duda alguna, que todavía es chiquitito, pero tiene progresivamente más incidencia, un tribunal ambiental. Claro, eso no estaba en la década de los 70, pero es hoy día una exigencia y un estándar que se pide. Y me gusta un concepto que se ha tratado acá en la Comisión de Medio Ambiente. Muchas veces se habla de la minería verde o la minería sustentable, y hemos conversado, la misma ministra lo ha dicho, mira, mejor hablemos de minería responsable, ¿no? Cuando hay una economía que es extractiva, hay impacto ambiental. Por tanto, es muy difícil hablar, por más que haya mitigación, tecnología, planes, etcétera. Más bien hablemos de una minería responsable que va subiendo los estándares en relación con la comunidad, en relación con la normativa nacional, en relación con los acuerdos internacionales y que va intentando ir a la vanguardia y no reactivamente. Entonces ahí hay una responsabilidad. Y, por cierto, del Ministerio de Medio Ambiente, que tenemos la oportunidad de empezar a aplicar la ley de zonas saturadas y latentes que legislamos aquí hace poquito tiempo, digamos, y que ya es ley de la República. Por tanto, hay hoy día más herramientas, pero estamos al debe sin duda como Estado. Quería poner ese punto solamente y darle los últimos minutos para que puedan ambas, prorrogar unos minutos más la sesión hasta en el fondo puedan cerrar las preguntas, reflexiones que han hecho la comisión. Ministra y luego Codelco. Muchas gracias, presidente. Les agradezco todos sus comentarios y sus reflexiones sobre todo, ¿verdad? Y voy a comenzar respondiéndole al senador Gaona sobre quién es el culpable acá, ¿verdad? Porque eso también, responsable, perdón, sí. Responsable, sí. Y bueno, un plan de descontaminación incluye un inventario, ¿ya? O sea que los planes siempre incluyen un inventario, ese inventario se toma por una cantidad de años, etcétera, y aquí tengo el inventario, y definitivamente responsable es, el inventario tiene material particulado de 10 micrones y 2,5 el finito, ¿verdad? Dióxido de azufre y NOx, tiene 4 elementos, por lo tanto. Pero en cuanto al material particulado de 10 micrones, al más grueso, estamos hablando en millones en toneladas. Chuquicamata, 15.500. Radomiro Tomic, 11.300. Ministro Ales, 3.700. El relave Talambre, 3.300, y después viene la ciudad con 470. ¿Ya? O sea,
no están los porcentajes ahí, pero es, no sé, es un 3% Calama. O sea, las calles, qué sé yo, de Calama, y todo, es muy pequeño y después un numerito mucho más chico, producción de áridos. Así que definitivamente Codelco acá es el mayor responsable de las emisiones que tienen contaminada la ciudad. Y quisiera entonces decir, primero, bueno, la senadora Núñez no está, pero yo creo que efectivamente tenemos hoy en día la ley de zonas latentes y saturadas y la vamos a usar. Si no existiera esa ley, probablemente habríamos repensado nuestra decisión de acatar o no acatar el fallo, porque a mi entender, el anular el fallo deja más desprotegidos, pero la buena noticia es que hoy día tenemos otro instrumento que nos va a permitir entonces no dejar desprotegido. Con respecto a las medidas que vamos a incluir, la idea es que esto sea rápido para realmente dejar protegidos de vuelta, algo protegido a las personas que viven en Calama, y para eso yo la semana pasada nos comprometimos que la próxima semana, la semana del 17, el Ceremi de Medio Ambiente va a ir a Calama a juntarse con las comunidades, a presentarle la primera set de medidas, ¿ya? Y obviamente van a ser las medidas del plan de descontaminación. Y esto, entiendo, según la ley, igual tiene que quedar firme en un decreto después, pero la idea era, entonces, esta semana el decreto de anulación, en ese decreto se dice, y en 30 días plazo vamos a dictar las medidas provisionales. Entonces estamos hablando de semana del 10 de julio, semana del 10 de agosto, ya tendríamos que tener las primeras medidas provisionales. Ese era el plan. Así que ahora hay un cambio, pero yo creo que de todas maneras podemos ir socializando cuáles son exactamente voy a inventar, de las 15 medidas que tenía el plan, que vamos a comenzar con estas 10, 5, 4, e irlo socializando con la comunidad, entendiendo de que efectivamente acá hay un elemento muy central que es la desconfianza. Una desconfianza porque el plan se demoró mucho y la gente se pregunta por qué se demoró tanto, y el hecho de que, claro, que se le quita esta representatividad poblacional a esta estación, así que se quita la estación y por lo tanto las medidas son insuficientes y por lo tanto el volver a crear confianza en que las medidas van a ser suficientes, que están ahí para proteger, de que Codelco está comprometido, es una parte bien importante de este proceso. Y por último, muy breve, quería hacer la reflexión de lo que decía el senador con respecto a si es que la moneda estuviese en Calama o nosotros estuviésemos en Calama, cuál sería el estándar del plan. Yo creo que eso es bien evidente. Cuando a uno le toca un problema de ya sea de contaminación, de degradación medioambiental, evidentemente que es distinto si yo tuviese a mis hijos teniendo que respirar ese aire. Y por eso es que parte de zonas que están degradadas, que están lejos de donde se toman las decisiones, son un problema. Y por eso es que el acuerdo de Escazú justamente es como acceso a la justicia, acceso a la participación y a la información, ayuda en la democracia ambiental y de esa manera podemos elevar los estándares ambientales, poder dar como ese acceso a toda la población. Ese es el espíritu que está detrás de este acuerdo de Escazú, que recordemos es un acuerdo de derechos humanos. Y al poder garantizar el derecho humano a estos derechos de acceso que se llaman, podemos también ayudar a garantizar todos los otros derechos humanos, a vivir en un medio ambiente sano, saludable, sostenible, aire limpio, agua limpia, etcétera. Entonces, definitivamente eso es parte del problema y por eso que también estamos en un proceso de descentralización, ¿verdad? Yo creo que todos esos son elementos que están relacionados. Gracias, ministra. Gracias, señor presidente, y por su intermedio responder, aparte de las preguntas que se han realizado y algunas reflexiones. Bueno, lo primero es decir, la verdad que si uno lo repensara mirando hoy día
el desarrollo urbano, probablemente Calama no debería estar donde está, digamos. Y esto tiene que ver en realidad con el desarrollo económico que ha tenido, y las minas están donde está el mineral, ¿no? La verdad que uno no quisiera cambiarlo, pero no lo puede hacer. Importante también decir que el desarrollo urbanístico también, sobre todo en esta zona donde la minería tiene tanta influencia, tiene que ver con el desarrollo de la minería. Entonces, claro, efectivamente ahí nosotros cumplimos un rol bastante importante, pero tenemos que hacernos cargo, ¿no? Y eso es la primera cosa, y con eso quiero reafirmar que nuestro plan de fijación y de captura de material particulado va a seguir vigente independiente del plan, ¿no? Y estos 400 millones que estamos comprometidos y que en 4 años, de acuerdo al plan que está definido, nosotros deberíamos reducir un 25% de nuestra emisión de material particulado. Eso es lo que está así contenido en el plan, y eso está vigente y lo vamos a reafirmar. Y no es solamente por el tema material particulado, este es uno de los agentes, ustedes bien saben, ¿ah? Reducir. Nosotros también, bueno, tenemos temas con temas de agua, con temas de anhídrido sulfuroso, en fin, y hay varias inversiones que ustedes bien conocen que ya no son solamente proyecciones, sino que están concretándose, como ya el inicio de la planta en Tocopilla, ¿cierto?, para poder enviar agua de mar hacia nuestras operaciones. Así que bueno, yo lo que quiero refrendar acá es que nuestro compromiso es hacernos responsables de nuestra emisión particular y hacerlo en forma transparente. Eso es como lo que quisiera comentar. Y respecto de la pregunta específica de Talabre, bueno, lo que se va a hacer en realidad es pavimentar todos los accesos, ¿no? No es que en la zona, porque evidentemente nosotros tenemos que seguir construyendo peraltamientos de los muros de manera tal de contener el relave, y por eso hay una gran cantidad de camiones que también circulan en el entorno de este yacimiento. Y decir que si esto se va a operar algún día, la verdad que van a pasar al menos 50 años más en que eso no va a ocurrir, porque evidentemente tenemos mejores minerales en la zona profunda, tanto de Chuquicamata como de las distintas otras operaciones. Así es que eso probablemente va a quedar, probablemente en los próximos 100 años, en una discusión si es que eso va a ser factible o no. Eso quería comentar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Andrés Sugarret, presidente ejecutivo de Codelco, a su equipo, y también a la ministra Maisa Rojas y a su equipo por esta sesión. Senador Velázquez. Sí, última palabra antes de terminar, senador Gaona. Sí, a propósito de esto mismo, quisiera ver la posibilidad, presidente, que dentro de la disponibilidad de tiempo que hay, y ojalá más pronto que tarde, pudiésemos invitar a los ejecutivos de ENAMI, quiero decir, para que nos vengan a contar cómo han avanzado en su plan de mitigación de emisiones de la fundición de Paipote y qué pasa con el proyecto de reducción de esas emisiones y las inversiones que se tenían que realizar en la zona, y cuál va a ser la solución definitiva al tema de emisiones en la fundición en Ambi de la Lira. Bien, lo consideraremos en la planificación de las sesiones siguientes. Recabaremos también más información y lo conversaremos con Medio Ambiente también. Bien, muchas gracias por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta. Gracias. Recording stopped.